El Wendigo lo tomó con una mano y lo lanzó al otro extremo como si no pesara nada. Kaya cayó y no se levantó. Nadie más se movió. En el año que los ancianos de la tribu llamarían después el invierno que no terminaba, vivían junto a las orillas del gran lago del norte los clanes de los Ojibwe del bosque. No eran muchos, 5 clanes, unas 200 personas en total. Habían vivido en esa región desde antes de que ninguno pudiera recordar. La vida era dura, como siempre lo había sido, pero era justa, hasta ese año. El otoño llegó antes de lo esperado. Los animales lo notaron primero, como siempre. Los alces comenzaron a desplazarse hacia el sur, los peces desaparecieron de los ríos más rápido y los pájaros partieron con una urgencia que los cazadores más viejos no habían visto en décadas. El chamán mayor de los clanes, un anciano de nombre Makwa, convocó a los jefes de familia antes de que cayera la primera nieve. Les dijo lo que ya todos sospechaban. Ese invierno iba a ser distinto, más largo, más frío, y si no se preparaban, la tribu no llegaría completa a la primavera. Se tomaron decisiones, se racionaron las reservas, se organizaron las cacerías, y se habló de algo que los Ojibwe hacían solo cuando no había otra opción: moverse, levantar el campamento y hacia el sur, donde el invierno llegaba más tarde y la caza era más abundante. 3 días, tiempo suficiente para preparar los trineos, empacar las pieles, desmontar las chozas, y tiempo, se pensó, para una última cacería antes del camino. Fue ahí donde todo empezó. 5 jóvenes cazadores saldrían al amanecer. Estarían de regreso antes de la puesta del sol. Eso era el plan. Lo que nadie planeó fue la tormenta. Se llamaban Kanati, Takoda, Ahanu, Chaitón y Guaya. Kanati era el mayor, 21 años, hijo del jefe del clan del oso, tranquilo y metódico. Takoda era su mejor amigo desde la infancia, más impulsivo, más ruidoso, siempre el primero en reírse. Ahanu era el mejor rastreador de los 5. Chaitón era el más joven, 16 años y su primera cacería seria. Y Guaya, callado y observador, que sabía más de plantas medicinales que ningún otro cazador de su edad. Salieron antes del amanecer, como era costumbre. Estaba despejado. El frío mordía, pero era el frío normal de inicio de invierno, manejable. A media mañana, Ahanu encontró el rastro, un alce grande, pesado, que había pasado por la zona esa misma madrugada. El tipo de presa que alimentaría a una familia durante semanas. Siguieron el rastro hacia el norte, hacia las colinas boscosas donde los alces solían refugiarse del viento. Y mientras lo hacían, sin que ninguno de ellos lo notara al principio, el cielo al oeste empezó a cambiar de color. Los momentos que cambian una vida entera rara vez anuncian su llegada. No hay señal obvia, no hay voz que diga, este es el momento en que todo cambia. Solo hay una mañana normal, una decisión razonable y luego. La tormenta llegó sin previo aviso. En menos de una hora, el cielo gris se convirtió en una pared blanca. El viento, que había soplado suave toda la mañana, se transformó en un rugido constante. Tenían al alce a la vista, grande, bien alimentado, lo suficientemente cerca para un tiro limpio. Chaitán, el más joven, lanzó primero, con las manos ya temblando por el frío. Erró a la presa. El alce huyó hacia las colinas y los 5 lo siguieron. Ya habían invertido horas en ese rastro. La tribu necesitaba esa carne para el viaje. No podían volver con las manos vacías. Fue la decisión que los perdió. En 2 horas ya no podían ver más allá de 20 pasos en ninguna dirección. La nieve caía horizontal, empujada por un viento que parecía querer arrancarlos del suelo, y los árboles a su alrededor crujían. Ahanu
Perdió el rastro del alce en la nieve fresca. Ya no importaba. Ahora el único objetivo era encontrar refugio. Fue Waya quien vio la abertura en la roca, una hendidura en el costado de una colina, lo suficientemente grande para que cupieran los 5 juntos. No era cómodo, pero era refugio. Entraron, encendieron fuego, racionaron lo que tenían. Lo que no sabían era que no estaban solos en esa cueva. Un oso negro grande llevaba días ahí. Estaba en el fondo de la cavidad, invisible en la oscuridad, y el calor del fuego lo despertó. No hubo señal de advertencia, solo un rugido que llenó toda la cueva de golpe, y luego el caos. El oso se lanzó hacia la luz del fuego, los 5 saltaron hacia los lados. Kanati consiguió empujar a Chayton hacia la salida, y Takoda, que había estado justo en el centro, no tuvo tiempo de apartarse. La zarpa del oso le cruzó el muslo desde la cadera hasta la rodilla. El dolor lo tiró al suelo. El grito que lanzó fue el tipo de grito que congela la sangre. Y el oso, asustado por el fuego y el ruido, giró y desapareció en la tormenta como si nunca hubiera existido. Takoda estaba en el suelo, con las manos apretando la herida, la nieve a su alrededor volviéndose roja muy rápido. Takoda estaba vivo, pero la herida era profunda y la tormenta no amainaba. Pasaron la noche en la cueva. Cuando amaneció, la tormenta había bajado de intensidad, pero no había parado. Takoda no podía caminar. Kanati organizó el regreso. Waya y Ahanu se turnarían cargando a Takoda entre los dos. Chayton iría adelante buscando el camino, y Kanati cerraría la marcha, vigilando que nadie se dispersara. A media mañana, Chayton admitió lo que ya todos sospechaban. No sabía exactamente en qué dirección estaba el campamento, y entonces escucharon los aullidos. No eran aullidos lejanos, eran una manada de lobos que había encontrado su rastro y los estaban siguiendo. Y el rastro que seguían era de sangre. La sangre de Takoda que empapaba las pieles que le cubrían la herida y dejaba un hilo rojo muy visible sobre la nieve blanca. Kanati fue el primero en verlos, sombras entre los árboles, moviéndose en paralelo al grupo sin acercarse todavía. 5, quizás 6 lobos. Improvisaron un refugio al caer la tarde. El tronco caído de un pino enorme que al menos cortaba el viento por un lado, encendieron fuego. Esa noche, el viento sopló de una manera que sonaba exactamente como una voz humana. No como palabras, como alguien haciendo una invocación, como alguien maldiciendo. Mientras los 5 resistían la noche, en el campamento Ojibwe, alguien había tomado ya la decisión. 2 cazadores saldrían a buscarlos al amanecer. Tendrían un día. Se llamaban Akecheta y Tohono, 2 cazadores veteranos. El jefe del clan les dio la misión con palabras que ninguno de los 2 olvidaría. Tienes hasta mañana al amanecer. Si para entonces no has vuelto con ellos o con noticias ciertas de su paradero, partiremos sin esperarlos más. No era crueldad. El campamento tenía que llegar al sur antes de que el invierno se cerrara por completo. No podían arriesgarse por 5 si eso ponía en peligro a los 200. Akecheta y Tohono salieron al amanecer. Intentaron seguir los rastros, pero la tormenta los había borrado casi por completo, así que fueron hacia las colinas del norte, que era la dirección más probable. Gritaron los nombres, escucharon, siguieron, y a media tarde, con la luz ya bajando, Akecheta vio algo entre los árboles que hizo que se detuviera en seco. La manada de lobos. 6 o 7 animales grandes, moviéndose con esa calma depredador que ha encontrado a su presa y está esperando el momento. Siguiendo algo entre los troncos, algo que se movía lento hacia el sur. Akecheta miró a Tohono. Tohono miró a los lobos, y ambos supieron lo mismo en el mismo momento. Si los lobos estaban siguiendo a sus amigos estaban vivos. Pero si intentaban meterse en medio de esa manada, en ese terreno, con la oscuridad llegando,
Probablemente ellos dos no sobrevivirían tampoco. Era una trampa sin salida, y el tiempo que tenían se estaba acabando. Regresaron al campamento, llegaron justo a tiempo para la última luz, y al amanecer del tercer día, los clanes Ojibwe levantaron el campamento y partieron hacia el sur, sin los 5 cazadores, dándolos por muertos. Pero no estaban muertos. Todavía no. El tercer amanecer llegó. Takoda había pasado una mala noche. La fiebre había subido. Le habló a Kanati con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. No voy a llegar. Saben que no voy a llegar. Váyanse sin mí. Los otros 4 se negaron, sin palabras, sin debate. Nadie se iba a ningún lado sin Takoda. Partieron, Waya y Ahanu cargando a Takoda entre los dos. Chayton con la lanza en ristre, vigilando los flancos. Kanati adelante, buscando el camino. La manada de lobos los siguió desde el primer momento, sin prisa. A media mañana, Kanati reconoció algo en el paisaje. No el campamento, pero sí la dirección. Estaban más cerca de lo que habían creído. Quizás 2 horas. Las 2 horas más largas de su vida. Takoda perdió el conocimiento a media hora del final. Tenía que ser cargado completamente, sin poder colaborar. Los brazos de Waya y Ahanu temblaban de agotamiento. Chayton había tenido que usar la lanza 2 veces para mantener a los lobos a distancia. Cuando llegaron a lo que quedaba del campamento, Kanati se detuvo y entendió de golpe lo que veía. El campamento estaba vacío. El pueblo había partido. Chayton se sentó en la nieve. Ahanu apoyó la frente en un árbol. Waya bajó a Takoda al suelo cuidado. Y Kanati se quedó de pie mirando el campamento vacío con una expresión que ninguno de los otros supo descifrar. La noche caía. Los lobos seguían ahí, en los bordes, esperando. Encontraron la estructura más sólida que quedaba, una choza de piel y madera a medio desmontar, y se refugiaron dentro. Encendieron el último fuego con lo que quedaba de leña, y se enfrentaron a la realidad. Takoda estaba muriéndose, y ellos 4 llevaban 3 días sin comer. Los aullidos de la manada los rodeaban, cerca, lejos, a los lados, sin atacar, sin retirarse. Takoda respiraba, pero no respondía. Kanati le había tomado la mano un momento antes y la tenía fría, demasiado fría. Fue entonces cuando Chayton lo vio, en el límite de lo que iluminaba el fuego, a unos 10 pasos de la entrada de la choza, una liebre, muerta en la nieve, con las patas hacia arriba, como si hubiera caído ahí. El pueblo debía haberla dejado, pensó Chayton, una reserva que se les había olvidado al partir, o que habían dejado para ellos si acaso alguien pensó que podrían volver. El instinto habló antes que la razón. Chayton se incorporó. Kanati, que había estado con los ojos entrecerrados en un estado entre sueño y vigilia, lo notó casi al mismo momento. Algo en él se activó y entendió lo que iba a pasar. No era un regalo del pueblo, era una trampa. El tipo de trampa que una manada inteligente tiende cuando tiene paciencia y sus presas están agotadas. Intentó gritar, la voz le salió apagada. Intentó alcanzar a Chayton con la mano, pero fue muy lento. Chayton dio un paso fuera de la choza, un golpe, el impacto de algo muy grande y muy rápido sobre algo pequeño. Y luego más sonidos, sonidos que nunca podrán olvidar. Waya y Ahanu estaban paralizados. Kanati también estaba paralizado. Pero dentro de esa parálisis, algo empezó a moverse. Algo caliente y oscuro que subía desde algún lugar que no sabía que tenía. Takoda murió 1 hora después. Simplemente dejó de respirar en algún momento entre medianoche y el amanecer. Kanati lo notó porque estaba agarrándole la mano todavía. Waya lloraba en silencio. Ahanu miraba el fuego sin verlo. Los aullidos de la manada seguían afuera, aunque más lejos ahora que los lobos habían comido. Y el hambre de Kanati lo estaba enloqueciendo después de 4 días sin comer nada.
A esa altura, todo lo que no es alimento pierde relevancia y todo lo que podría serlo se vuelve implacablemente visible. El cuchillo pesaba muy poco en su mano. Era un cuchillo de caza. Lo había afilado él mismo 100 veces. Lo había usado para despiezar alces, para cortar cuero, para abrir camino en la maleza. Nunca para esto. Miró a Takoda. Takoda, que había sido su amigo desde que ambos tenían 6 años, que le ha enseñado a nadar, que se reía de todo. Takoda ya no estaba. Lo que quedaba era calor que escapaba muy despacio. Y Kanati, Waya y Ahanu iban a morir también si no comían algo en las próximas horas. Waya lo vio levantar el cuchillo y entendió. Se tapó la cara con las manos. Ahanu giró la cabeza hacia el otro lado. Nadie dijo nada. Nadie intentó detenerlo. Él comió. Y mientras comía, una puerta se cerraba muy despacio, desde dentro, sin posibilidad de volver a abrirse desde el otro lado. Los lobos volvieron. Kanati oyó que se acercaban y salió. Waya y Ahanu no supieron exactamente lo que pasó afuera. Escucharon el sonido de algo cayendo, un gruñido que se cortó a la mitad, un silencio, y luego nada. La manada no volvió. Al amanecer, Kanati estaba diferente, de una manera que Waya no podía articular, pero que sentía en cada célula de su cuerpo. Su amigo le hablaba normal, recordaba sus nombres, caminaba y respiraba como siempre, pero tenía algo en los ojos. Partieron siguiendo el rastro del pueblo hacia el sur. El rastro de 200 personas en la nieve era imposible de perder. Pero el pueblo llevaba un día entero de ventaja y ellos están cansados. Caminaron durante horas hasta el anochecer. Acamparon sin fuego suficiente, sin comida real. Waya encontró algunas raíces bajo la nieve y unas bayas secas que reconoció como comestibles. Era poco, pero era lo único que él y Ahanu pudieron llevarse a la boca. Kanati no comió las raíces. Kanati no dormía. Al amanecer, Ahanu le dijo a Waya en voz muy baja, mientras Kanati se había alejado unos pasos a beber nieve derretida: «Tenemos que separarnos de él. Esta noche, si esperamos más». No terminó la frase. No hacía falta. Waya asintió. Esa noche, en algún momento antes del amanecer, Waya despertó. Ahanu no estaba a su lado. Solo había nieve revuelta y el silencio absoluto del bosque. Y Kanati, de pie en medio del fuego casi extinto, mirándolo. Al día siguiente, cuando los guardias del pueblo avistaron en el horizonte una figura solitaria que avanzaba desde el norte, nadie la reconoció al principio. Era Kanati. Entró al campamento con los ojos bajos. Cuando le preguntaron por los demás, respondió con pocas palabras: «Los lobos». Los lobos los habían alcanzado. Él había logrado escapar. Era lo único que recordaba, dijo. Los exploradores que habían visto la manada de lobos acechando entre los árboles asintieron con la cabeza. Era lo más probable. Era lo que todos querían creer. El chamán mayor, Makwa, le dijo al pueblo que Kanati necesitaba descanso profundo, que el trauma de haber perdido a sus amigos lo estaba consumiendo. Le preparó personalmente una infusión de raíces sedantes, de las que hacen dormir sin sueños. Kanati la bebió sin resistencia. En minutos, su cuerpo se relajó sobre las pieles. Makwa esperó. Cuando estuvo seguro de que nadie más estaba despierto, comenzó a disponer las velas de aceite en un círculo alrededor del cuerpo dormido. Sacó una daga de obsidiana negra con el mango envuelto en cuero endurecido. Se posicionó a la cabeza de Kanati y cuando habló, lo hizo en voz baja, con la serenidad de alguien que ha ensayado estas palabras muchas veces en la oscuridad. «Tú no debiste volver». Nidawi, el aprendiz del chamán, escuchó desde la entrada de la tienda, conteniendo la respiración. 16 años llevo guiando a este pueblo. 16 años curando sus enfermedades, hablando con sus espíritus, asegurando su casa.
y durante todo ese tiempo los jefes de clan han tomado las decisiones. Kaya, con su lanza y su clan del oso, creyendo que el poder viene del músculo, sin entender que el poder real siempre ha estado en manos del que habla con lo invisible. Este invierno no fue un accidente. Yo leí las señales con semanas de antelación. Supe exactamente lo que se venía. Y supe también que era el momento. Los 5 que salieron ese día eran los hijos mayores de los 5 clanes, los futuros líderes, los que iban a reemplazar a sus padres y perpetuar el mismo orden de siempre. Los espíritus del bosque hacen su trabajo cuando uno sabe dónde enviar a sus presas. Una tormenta en el momento correcto, un territorio que yo sabía que era peligroso, y la certeza de que ninguno de los 5 tenía la experiencia para sobrevivir a las 2 cosas juntas. Nidagui comprendió todo en ese momento. Su maestro no era quien creía. Pero tú volviste, y lo que trajiste contigo no puedo dejarlo vivir. Acercó la daga. Los ojos de Kanati se abrieron. La mano de Kanati tomó la muñeca del chamán antes de que la daga bajara. El anciano empujó con todas sus fuerzas. No fue suficiente, nunca lo hubiera sido. La transformación final ocurrió en segundos. El cuerpo de Kanati se estiró hacia arriba, rompiendo los postes de la tienda, la tela rasgándose. Y el grito que lanzó Makua despertó a todo el campamento de golpe. Cuando llegaron, Makua ya había muerto. El Wendigo estaba en el centro de los restos de la tienda, alto, inmóvil, con los restos del chamán a sus pies y la daga de obsidiana todavía en el suelo. Kaya, jefe del clan del oso, no dudó. Arremetió contra la criatura con su lanza con la desesperación de un hombre que sabe que lo que tiene enfrente ya no es su hijo, pero que no puede evitar verlo. El Wendigo lo tomó con una mano y lo lanzó al otro extremo como si no pesara nada. Kaya cayó y no se levantó. Nadie más se movió. Nadie, excepto Nidagui. Tenía 20 años. Nunca había cazado nada más grande que un ciervo. Se agachó, recogió la daga y caminó hacia el Wendigo. Pronunció su nombre en voz baja, sin miedo: Kanati. El Wendigo no resistió. El cuerpo que había sido Kanati se dobló hacia adelante lentamente. La daga entró sin lucha, y algo en los ojos de la criatura, en el último instante antes de que se apagaran, se parecía más a Kanati de lo que había parecido en días. El Wendigo no es una historia sobre un monstruo del bosque. Es una historia sobre lo que les ocurre a los seres humanos cuando el hambre, cualquier tipo de hambre, se vuelve más grande que todo lo demás. Y sobre qué queda cuando la cruza. Dale like si te gustó esta historia. Suscríbete para no perderte más historias nuevas y compártela con ese amigo que siempre tiene hambre. Ese que incluso se comería a su mejor amigo. Ya sabes quién es.